Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de los jueces. Estamos mirando este capítulo muy interesante y hablábamos de la idolatría, principal causa de todos los pecados en síntesis. Cuando comienza el tiempo de Cuaresma, la Iglesia propone el primer domingo con respecto a todo lo que es la idolatría. Y explica sobre todo, y uno de los textos importantes, lindos, uno, porque hay tantísimos, ¿verdad? Nosotros leyendo las tentaciones de Jesús podemos entender las famosas 3 tentaciones. Lucas concluye, vamos a mirar un poco, el Evangelio de San Lucas justamente concluye diciendo, una vez acabadas toda clase de tentación. Esto, por ejemplo, es muy interesante, ¿verdad? Que nos dice que es acabada toda forma de tentación. Quiere decir que es muy importante. Una vez agotada, dice, en el capítulo 4, versículo 13 de San Lucas, una vez agotadas todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno, se alejó de él. Quiere decir que las tentaciones pues son así. El Satán en hebreo quiere decir pende apikutu iahina, pende kutu ia pende no ya pendandere yaiva. Ese es el famoso Satán. Bueno, aquí justamente te está mostrando y te está diciendo las 3 maneras, el poder, la plata y el placer, nos decían los documentos de la Iglesia, Medellín, América Latina. Qué interesante, ¿verdad? Esta reflexión de los obispos en ese tiempo, 1969. Bueno, y entonces, aquí vamos a mirar un poco, porque este capítulo de los jueces, capítulo 17, es en realidad el desenmascarar un poco lo que muchas veces escuchamos como el evangelio de la prosperidad. Está conmigo vos era hoy el evangelio de la prosperidad, era como si fuese que yo, porque voy detrás de Dios, y ellos enseguida ya utilizan, y aquí también utiliza jueces, como que Dios te da prosperidad, ¿por qué? Y porque vos simplemente le estás sirviendo y porque vos simplemente... Eso es entrar todavía en una teología que se llama la teología baja, la teología que también es considerada como la teología de la retribución. Desde el Antiguo Testamento, si uno entiende, si uno estudia la Biblia seriamente, se va a dar cuenta que
todo el Antiguo Testamento cuando te está hablando de un evangelio, porque evangelio quiere decir buena noticia de la prosperidad. Es simplemente buscar los propios intereses. No es hacer la voluntad de Dios, sino que es hacer mi propia voluntad. ¿Qué es mi voluntad? Vale, sea acá prosperidad, sea acá plata, sea acá bendición, sea acá upea. Upea la sea acá, upea la sea botada. Hañan de yara, oíta upea vejina, pero se putimos más. Hace la sea eso. A la sea poponano, ahí está. O sea, está desenmascarando verdaderamente este evangelio, como se dice así o se le llama, el evangelio de la prosperidad. O sea, todo me va a ir bien en la medida en que yo. Eso ya estaba mucho antes, ¿verdad? Ya Antiguo Testamento. Ahí la coangoñón te humilla la oñean del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Tenemos que entender muy bien. Jesús, al contrario, te dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El que no toma su cruz, el que no renuncia a sí mismo, no es digno de mí. Y nosotros, sin embargo, muchas veces lo único que hacemos es estar buscando, estar pidiendo, estar no sé qué cosa, todo porque queremos que Dios nos dé algo. Y le llamamos a eso la bendición. Dios me bendice, Dios me bendice. ¿Por qué? Y porque todo me va bien, o porque me da mucha plata, o porque yo vivo no sé en qué cosa. Y eso es peligroso también, porque hay muchos que incluso hay mucha gente que está bien, o sea, en una forma próspera, que está bien, le fue bien la cosa. Pero ¿saben qué? Algunas cositas solamente. Algunos, por ejemplo, llegaron a eso porque no es que fueron tan honestos que digamos. Pero sin embargo te habla la prosperidad, porque yo siempre le recé a Dios. ¿Verdad? Ese es como aquellos sicarios, ¿verdad? En Colombia era eso, era de Medellín, que antes de ir a matar a su víctima se iban primero a rezar, para que mi trabajo me salga bien. Entonces, totalmente equivocado. Y ese es el famoso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? O sea, como que yo me voy simplemente por un interés detrás de Dios, ¿verdad? Le pido, o me hace, hablándome en entonces, pea doy coi, ¿verdad? Y entonces, la central parte de lo que nosotros encontramos en este libro de los jueces nos está hablando de este aspecto. Vamos a seguir conversando y vamos a estar atentos a lo que significa verdaderamente entonces este evangelio de la prosperidad y cómo el libro de los jueces, capítulo 17, nos muestra y nos enseña cómo tiene que ser el seguimiento del Señor. Volvemos enseguida con las ñandes yarañe en Antiguo Testamento. La Semana Santa en el Vaticano recupera su esplendor tras 2 años de restricciones por la pandemia. Empezará con la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, donde el Papa bendecirá las hojas de palma y los ramos de olivo que miles de peregrinos traen para conmemorar la llegada de Jesús a Jerusalén. El año pasado había aforo limitado, solo pudieron participar 200 personas dentro de la Basílica de San Pedro, debido a la pandemia. El Jueves Santo el Papa celebrará la misa crismal en la Basílica de San Pedro. Luego suele dedicar su homilía a los sacerdotes que renuevan sus votos ese día, como es costumbre. El Viernes Santo presidirá la liturgia que se celebra en silencio para contemplar la pasión y muerte de Cristo. Años antes, el Papa se postraba en el suelo de la Basílica de San Pedro en señal de penitencia, pero debido a sus recientes dolores de rodilla no está claro si continuará con esta tradición. Por la tarde, Francisco volverá al Coliseo donde presidirá el Vía Crucis. Cada año las lecturas se centran en un tema diferente y las recientes declaraciones del Papa sobre la guerra en Ucrania sugieren que podría dar una reflexión sobre los horrores de la guerra. La vigilia pascual comenzará una vez más con la tradicional procesión con velas por la Basílica de San Pedro. En años anteriores el Papa ha bautizado a adultos, aunque el Vaticano aún no ha confirmado si repetirá este acto. El Papa Francisco terminará la Semana Santa celebrando una misa a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, ante una multitud de peregrinos.
Después impartirá su bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la plaza de San Pedro, rodeado de flores de Pascua. Espíritu Santo, l'área mediterránea. En la audiencia del miércoles, día de la Jornada Mundial del Deporte por la Paz y el Desarrollo, convocada por las Naciones Unidas, el Papa se ha referido a los hombres y las mujeres que se dedican al deporte. Lo sport, con i suoi valori, può svolgere un ruolo importante nel mondo, aprendo strade di concordia tra i popoli, a patto che mai perda la sua capacità di gratuità dello sport per lo sport e non diventa commerciale quella amatorialità propria del vero sport. El equipo de segunda del Ponferradina viajó a Roma y saludó al Papa en la audiencia general. Hemos pedido por todos, porque se acabe esa maldita guerra y, bueno, pues en especial por todos los españoles, castellanos leoneses y bercianos. Y por nuestra querida Ponferradina, evidentemente. Le llevaron unos regalos al Papa, la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo en Ponferrada, y una camiseta con el nombre de Francisco y el número 100, en referencia al centenario del club. Hace un año el Papa también le dedicó a los jugadores del equipo italiano Lo Spezia unas palabras. A me piace vedere lo sforzo dei giovani e le giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo. Ti porta a una nobilità grande. Además, a principios de febrero de este año, la madre de Cristiano Ronaldo acudió a una audiencia general y le regaló la camiseta de su hijo. Tan solo unos meses antes, el Papa recibió la camiseta de uno de los grandes rivales de Cristiano, Leo Messi. Al Papa no le gustan las rivalidades en los deportes. El equipo de fútbol del Vaticano, el equipo del Papa, no representa eso. Una squadra dove non ci sono barriere e che fa dell'inclusione la semplice normalità. Sabíamos que al Papa Francisco le gustaba el deporte, pero tanto es así que las camisetas que le regalan los equipos están en una sala de los museos vaticanos. El Vía Crucis de la Semana Santa de este año en Roma será muy parecido al de antes de la pandemia. Será en el Coliseo, como es costumbre en la ciudad eterna, sin aforo limitado. Tendrá además muy en cuenta a las familias. Ellas serán las encargadas de preparar las meditaciones del Vía Crucis. Algunas familias ligadas a asociaciones católicas de voluntariado y asistencia llevarán la cruz de estación en estación. Es un modo de seguir celebrando el Año de la Familia que Francisco convocó el 19 de marzo de 2021 por los 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Concluirá el 26 de junio de 2022 con el 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Danos libertad. Ven, ven Espíritu Santo, ven, llena este lugar, quémanos con tu gracia. Danos libertad, libertad. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, llena este lugar, quémanos con tu gracia, danos libertad. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Ven, ven, oh, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Jueces, capítulo 17. Y estábamos hablando y diciendo con respecto a este evangelio, esta buena noticia que siempre busca simplemente la prosperidad, y así luego le llama, ¿verdad? La buena noticia, el evangelio, la prosperidad. Aquí nosotros tenemos que entender que la sección central de este libro de los Jueces nos muestra héroes deficientes, atrapados en un círculo depresivo de opresión y liberación. Estos héroes que están atrapados en esta situación. Y luego los capítulos finales que nosotros estamos mirando, desde el 17 hasta el 21, presentan un pueblo caído, para el cual parece que no hay esperanza tampoco de una salvación, de una redención. Y va a formar la importancia, lleva en este capítulo 17, 18, 19, 20 hasta el 21. Son problemas serios. El 17 luego ya te habla del santuario y el ídolo de Miqueas. Después, el sacerdote de Mica, él le pone a alguien como sacerdote y cuéntale. Entonces hay confrontaciones con todo lo que era el camino comunitario principalmente, las decisiones comunitarias. Aquí fue Miqueas, entonces lo que está diciendo es She aipotá, Shemba enante. Este es un egoísmo enorme, un egoísmo tremendo que muchas veces nos encierra, ¿verdad? Nos encierra simplemente en lo nuestro. Ahora, Jueces 17, que estamos estudiando en estos días, comienza prácticamente con una parodia de la idolatría. Comienza con una parodia. Un hombre llamado Miqueas que tiene mucho dinero, su madre usa el dinero para hacer un ídolo y Miqueas contrata luego a un levita independiente como un sacerdote personal. Contrata a un sacerdote personal. Esto pues es ir directamente contra el aspecto comunitario. Aquí el autor sagrado está queriéndonos mostrar esa tendencia egoísta, esa tendencia de buscar simplemente lo nuestro, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando y nada más que lo mío. Y entonces, no es una sorpresa que la doctrina de mal gusto de Miqueas tenga una teología igualmente terrible, ¿verdad? La teología de Miqueas tendrá una teología terrible en el sentido de que, primero, luego, aquí hay un dinero robado, primer elemento. Segundo elemento, con eso que era robado, además de ser una cuestión simplemente de la misma naturaleza, es decir, donada, dada, regalada por el mismo Creador, yo con eso estoy haciendo un ídolo. Es decir, yo confío en ese ídolo. Recordemos que todo esto es analogía. Aníquena de coña de Isla del estilo protestante, que todo lo que dice aquí nosotros lo aplicamos pero en forma directa. Viste que así lo está escrito, viste, y ahí dice lo que esto, y ustedes hicieron esto, y ustedes hacen esto, ¿verdad? Esta es analogía pura, analogía plena, y sobre todo detrás de estas analogías nosotros estamos mirando la realidad nuestra, es decir, el aspecto histórico de vida. Miqueas dijo, ahora sé que el Señor me prosperará. Es decir, yo ahora me doy cuenta, sé que el Señor me va a ayudar. En el 17:13 nos dice así. En el 17:13 leemos lo siguiente. Entonces Miqueas exclamó, ahora sé que el Señor me hará prosperar. Prosperidad, prosperar, me hará prosperar. Porque tengo a este levita como sacerdote. Entonces nosotros como que esperamos en una forma automática, ¿verdad? Ahora yo tengo esto, como un amuleto. Porque yo tengo esto, entonces ahora yo voy a recibir algo. Como una donación total, pero así. Esa es la retribución
Dios me dona, Dios me da en la medida en que yo también le dono y yo también le doy. Y escuchamos continuamente eso. Y al 2x3 encontramos. A esto dentro del estudio de la filosofía, de la religión, se le llama la religión baja. La religión baja, que es una característica y es un aspecto de la religión como tal. No simplemente ya en una religión elaborada, pensada, entendida dentro de una lógica. A eso se le llama religión alta, a ese repensamiento de todo lo que el hombre va sintiendo y va deseando. La religión baja directamente depende. ¿De qué cosa? Depende de los sentimientos, de lo que yo quiero, de lo que yo estoy buscando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes.
Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene en nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan,
pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre uno de los temas cruciales, elementales, fundamentales dentro del Antiguo Testamento, que luego, ciertamente, con la relectura del Nuevo Testamento, volvemos a encontrar como tema importante, que es la idolatría. Pero aquí, sobre todo, para dar a entender este tema que muchas veces hemos escuchado y que nosotros entendemos como el Evangelio, la buena noticia, en el sentido del desenmascarar todo lo que es ese evangelio malentendido de la prosperidad. Entonces aquí en el versículo 13 del capítulo 17 dice: entonces Mica exclamó, ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a este levita como sacerdote. Ahora yo sé. Entonces, porque tengo. Es como decir, yo porque estoy llevando una crucecita aquí, o porque llevo un anillo rosario, ¿entendiste? No es eso entonces. Estos son, dentro de la semiótica se dice, son elementos significativos, o sea que significan algo, son simbólicos. Están simbolizando qué cosa, y están simbolizando lo que vos estás queriendo vivir o lo que vos te esforzás en vivir o lo que vos ya has conseguido en el camino de tu vida. Entonces, no es simplemente, ¿cuántas veces nosotros tenemos el rosario? Por ejemplo, ya me invité, venían de vidrio o lo que sea, venían de camioneta. Yo me bendecí lleva ahí porque bonita la secoya. Está muy bien, todo espectacular. Pero atención, no llevemos esos elementos simplemente como un amuleto. Ahora, si yo le pongo ahí, ¿verdad?, mi rosario y después cuando viajo, lo que sea, bajo eso, ¿verdad? Pero también no es simplemente por repetir, rezar por rezar nomás, sino que verdaderamente le doy ese sentido de que eso me comunica con Dios, eso me lleva hacia Dios. En realidad el Evangelio de la prosperidad está hablando aquí directamente, según el libro de los Jueces, de el quedarse con lo externo, quedarse simplemente con aquello que se nos presenta como un amuleto verdaderamente, como un amuleto. Vamos a hacer prosperidad, entonces arajata sin día. Bueno, entonces, ahora sé, dice, ¿verdad?, ahí al final, en el versículo 13, ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo un levita como sacerdote. En otras palabras, al conseguir una autoridad religiosa que bendiga su iniciativa idolátrica, ¿verdad?, Miqueas, cree que puede hacer que Dios le dé lo que desea. Puede conseguir lo que desea. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza? En realidad no estamos poniendo en Dios, sino que confiamos en ese amuleto, de cierta manera, que nos hace entender que Dios nos dará. ¿Por qué? Y porque se hará como ese amuleto mío. Miqueas cree que puede hacer entonces que Dios le dé lo que desea.
Aquí se desperdicia la creatividad humana de la peor forma posible, en la fabricación de dioses simulados que funcionan como una cubierta para la codicia y la arrogancia. Esto tenemos que pensarlo, repensarlo, porque simplemente estamos entonces detrás de una codicia, detrás de una arrogancia, y hablamos así nosotros, hablamos, ¿verdad?, del Evangelio de la prosperidad, vamos detrás de eso. La comunidad y la iglesia, por eso siempre, incluso cuando te habla del diezmo, hay que estar muy cuidadosos, ¿verdad? Hay toda una pastoral del diezmo. Yo entiendo cuando se dice una pastoral del diezmo, no tenemos que tomarlo literalmente, ¿verdad?, sino que sobre todo tenemos que entender como también nos dicen las virtudes del mismo cristiano a la que tiene que ser formado. Esto es para poder sostener a tu comunidad, poder ayudar a la comunidad. Nosotros en este sentido, y la iglesia puso preceptos, hay preceptos, ¿verdad? Preceptos elementales, y entre estos preceptos de la iglesia también te dice que uno tiene que ayudar para mantener, pero es a su comunidad. Aquí estamos hablando no de una cosa externa, sino que yo verdaderamente lo hago de corazón porque yo lo vivo y porque me siento parte de esa comunidad. Cuando uno se siente parte de esa comunidad, entonces es allí donde uno actúa y hace bien las cosas. El impulso de convertir a Dios en una máquina de prosperidad, Ñandeyara, ¿verdad? Y hay tantos, ¿verdad?, de estos ejemplos. Una vez viajando justamente, quedando ahí en San Pablo, ¿verdad?, por la cuestión del viaje, quedamos en un hotel, ¿verdad? Entonces todo un día. Entonces aprovechaba, descansa y miramos en la televisión. Ahí ya, bueno, estamos en este canal protestante. Y seguramente que el 90% de todos esos canales lo único que te habla es del Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad. Y claro, es una forma, ¿verdad?, como la gente mira y le va entrando. Mira, ¿y qué? Acá me pega tu vecina, ¿verdad? Y entonces todo lo que es tomar la cruz y seguir a Jesús, el que no toma su cruz no es digno de mí. El que no renuncia a sí mismo no es digno de mí. Entonces eso va quedando de lado. ¿Y por qué ya? Entonces nos volvemos, como ahora se habla de una generación de papel, ¿no? Generación de papel. O usue la tata, o usue entonces la hipocresía, o caipa, ¿entiendes? O caipa. ¿Por qué? Y porque justamente no nos formamos en ese camino, ¿verdad? Por eso tenemos que estar atentos, porque esto nos puede desviar del objetivo principal y de lo esencial del Evangelio. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos trae como siempre la fuerza de su espíritu para poder continuar, luchar, empeñarnos y hacer el bien. Hoy leemos del libro de Jeremías. Estamos en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Ya te imaginas, lleva a nuestra Semana Santa, que comenzaremos con el Domingo de Ramos. Nos dice Jeremías capítulo 20, 10-13, el Señor está conmigo. Oía el cuchicheo de la gente, cerco de terror, a denunciarlo. Mis amigos espiaban mi traspié. A ver si se deja seducir, lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como valiente soldado. Mis perseguidores tropezarán y no me vencerán. Sentirán la confusión de su fracaso, un sonrojo eterno e inolvidable. Señor Todopoderoso, examinador justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea cómo tomas venganza de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. Entonces aquí, queridos amigos, en este día se nos presenta desde Jeremías esta persecución continua que recibe el justo. Y esa es la situación del malvado. Cuando uno procura traer la gracia, la fuerza de Dios dentro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar siempre quien pone palos entre las ruedas. Mis amigos espiaban mi traspié. Mis amigos hoy. O sea, los que se creen amigos, pero en realidad son simplemente amigotes. Que nos rodean. Pero esto es como el hijo pródigo, una vez que termina todo lo que les gusta a los amigos, lo abandonan. Bueno, y así también nosotros muchas veces, ¿verdad? Mis amigos, entre comillas, entonces solamente están mirando mi traspiés. Pero ahora viene lo lindo, es que el Señor es el que nos salva. Y Jeremías ya está muy contento y por eso dicen, tengo la confianza plena en que Dios me salva y me libra. Y por eso dice, canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto,
Significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios. Y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con la teología de los jueces y hablamos de algunos elementos, sobre todo que encontramos en el capítulo 17. A esto le llamamos también la teología de la prosperidad, sobre todo en el 17:13, cuando habla y dice, Miqueas dice directamente, ahora sé que el Señor me hará prosperar. Ahora sé que el Señor me va a dar la bendición. No me ima cuevigondea, no, porque arecoma la celebita oitave como sacerdote. Arecoma. Y entonces él está buscando simplemente su provecho, utiliza, ¿verdad?, la religión para su provecho. Y esto lastimosamente sucede en todas partes, en todas las culturas, en todas las naciones. Lastimosamente, yo lo digo lastimosamente porque esa es nuestra realidad, ¿verdad? Y entonces encontramos situaciones en que se utiliza la religión para hacer el famoso, yo le llamo narcorreligión, por ejemplo, ¿verdad? Lavado de dinero a través de la religión, lavado de dinero no solamente a través de la política, narcopolítica, así, ¿verdad?,
y así sucesivamente. Sino que Yahweh con amba con a ñanderajaba y pa. ¿Pero por qué? Porque en el fondo, no estamos entrando en un camino de seguimiento auténtico de Dios, en un camino auténtico de seguimiento del Señor. Y ciertamente que vamos destruyendo la vida de la comunidad, la vida de la iglesia, la vida de la humanidad misma. ¿Por qué? Porque somos unos tremendos egoístas. Y entonces nos volvemos malhechores en este sentido. Malhechor, el que está haciendo mal las cosas. Estamos haciendo mal las cosas. Esos son los malhechores, ¿verdad? Los que están haciendo mal las cosas y están desviando toda la fuerza y toda esa pulsión interna, ¿verdad? De buscar, procurar el bien de la sociedad, el bien de la comunidad. Nunca nos olvidemos que cuando hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos, es el apuntar la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama dentro de nuestra sociedad, donde nosotros somos artífices muy importantes dentro de la comunidad. Entonces, una forma muy famosa en la actualidad es el llamado Evangelio de la Prosperidad o el Evangelio del Éxito, que declara que aquellos que profesan la fe en Cristo necesariamente serán recompensados con riquezas, buena salud y felicidad. Vuelvo a repetir entonces porque es importante. Entonces, muy de moda en nuestra actualidad. Una forma muy famosa que es justamente el Evangelio de la Prosperidad o el Evangelio del Éxito. Evangelio del Éxito. Hay incluso charlas impresionantes, ¿verdad? Cómo van utilizando todos los elementos. Yo digo, el mal es muy astuto. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Cómo se presentan y cómo actúan. Y entonces utilizan de todo, ¿verdad? Utilizan los medios de comunicación, utilizan todo lo que significa entonces la ciencia misma, ¿verdad? El marketing, utilizan los medios de comunicación, ya dijimos, utilizan la psicología, los estudios, las ciencias, ¿verdad? O sea, cómo llegar a influenciar y a crear dentro de la conciencia del hombre un estilo de vida o una manera de concebir. Y justamente también una manera de concebir la religión, o mejor dicho, porque religión quiere decir religarse. Y lo que te están transmitiendo es una manera como vos te vas a religar a tu propia existencia. Y es ahí entonces donde vamos metiendo el virus, algo invisible. Vea la coronavirus y ya lleva. Todo lo que sea. Y entonces, como es algo invisible, va entrando. Y después vos ya te encontrás que había sido, estás empapado, estás minado interiormente de esa situación. Por eso, volvemos a pensar y volvemos a repensar este aspecto, el aspecto de lo que nosotros estamos discutiendo, ¿verdad? Porque en la actualidad está eso del Evangelio de la Prosperidad o el Evangelio del Éxito. Declara que aquellos que profesan la fe en Jesucristo necesariamente serán recompensados con riquezas, buena salud y felicidad. Riquezas, buena salud y felicidad. Y entonces, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? Y comenzamos a ir detrás de esas cosas. Y eso es lo que en realidad nosotros le llamamos ídolo. Ese es el verdadero ídolo, porque estás yendo detrás de intereses propios y no detrás de lo fundamental y lo esencial que es el reino de Dios, lo que vino Jesús a predicar, lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Vamos detrás de nuestros propios intereses y no detrás de aquello que Dios impregnó en nuestro corazón, de aquello que Dios puso en nuestra vida, que se refiere justamente al bien de la sociedad, al bien de la humanidad, al bien de la iglesia, al bien de nuestra propia comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor nos bendiga a todos. Y ahí te lleva un lleva peña ne apetu un ñamindu un migo ñandi yara he ñande
Apellica tu ñañe mombarete avi. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.